Carola Fernández, muy bienvenida al podcast. Felicidades, te independizaste. Un verdadero honor tenerte acá Gracias. con nosotros. El honor es mío, siempre. Siempre digo que no, ha encuadrado todo. Yo le prendo velita, le digo que sí a todo. No, no pongo límites con encuadrado. Bueno, para los que están viendo esto en YouTube, que por si acaso lo subimos ahí también, para que vean la cara detrás de la hermosa voz, se van a dar cuenta que la Caro es pro, aparte de psicóloga clínica y sexóloga, también está en el mundo de podcast como locutora de el podcast Que el sexo fluya. Que fluya el sexo. Que fluya el sexo, que fluya el sexo. Y ahí tiene un micrófono, un estudio con unas luces rojas que atómico, le vamos a tener que copiar todos los juguetitos que tiene ahí Sí, por favor. para sacar un podcast de calidad. Oye, Caro, partamos con el podcast. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué beneficios te trae a ti? Bueno, el podcast fue muy de casualidad. Una persona por Instagram que luego resultó que se hizo mi amigo y que vivía en Alemania me empieza a hablar así como cualquier persona que te habla por Instagram. Y empezamos a hacer como buenas amigas con él, nos empezamos a llevar muy bien y luego me dice, porque él era comunicador, que por qué no hacíamos un podcast juntos de alguna cosa. Y a mí no estaba muy segura porque no sabía lo que era un podcast, no sabía qué beneficios podía tener, además que estaba con mucho trabajo y era como, ay, ¿por qué me voy a meter en otra cosa más en la vida? Em, pero coincidió que en esa época también conocía al hermano de esta persona, que es Nico, y conocí a su hermano, que es Álvaro. Y Álvaro me dijo lo mismo, como, Caro, tú ya deberías hacer contenido para redes sociales, para YouTube, deberías hacer algo. Y yo le decía, pero es que de verdad no me siento preparada para eso, no soy tan como de ese estilo. Le dije, pero tu hermano me está diciendo que hagamos un podcast. Y me dijo, buenísimo, ya, yo los ayudo. Entonces ahí como que los hermanos, más un amigo más, que eran como amigos de toda la vida, arman como todo para que hagamos el podcast y yo solamente tenía que llegar con mis conocimientos y hablar. Y así fue como el 2020, en plena pandemia, inicia Que Fluye el Sexo. Y actualmente contamos con una audiencia ya maravillosa y como en distintos lugares del mundo tenemos como auditores. Ya tengo el regalo de tener pacientes que llegan por medio del podcast, un público también de hombres también muy interesante que no estaban llegando a mi Instagram, pero empezaron a llegar por vía podcast. Entonces, yo creo que el podcast ha tenido como, bueno, para mí ha sido muy significativo, en primer lugar, como desde el activismo en educación sexual, que es bastante importante, ha sido también en el terreno clínico, ha sido fundamental, por ejemplo, en terapia sexual, de pronto decirle a mis pacientes, mira, ¿sabe qué tarea para la próxima sesión? Escucha este capítulo, que más encima yo misma grabé, entonces sé todo lo que digo y por qué lo digo, entonces escucha este capítulo y nos vemos la próxima semana. Entonces ha tenido mucho impacto y yo creo que la parte más linda del podcast, y yo creo que ustedes también la van a vivir, es los testimonios que te llegan, los mensajes de gratitud, el cómo inspira. Entonces, nada, que el podcast fue muy de casualidad y como terminó por contribuir como a todo lo que ya venía haciendo y hoy día es uno de mis ámbitos de desarrollo también más importantes, junto con la consulta y lo demás, pero el podcast también es otro espacio importante de mi vida. Sí, claro, esa sigue como la línea de nuestra hipótesis de por qué tener un podcast. Básicamente poder contar historias inspiradoras como la tuya, donde gente nueva te puede encontrar de cualquier lado del mundo y empezar a conocerte. O sea, no es algo tan agresivo como publicidad directa de contrata esto, atiéndete Sí. conmigo, etcétera, sino más bien como oyente, uno va aprendiendo un poco de con quién va a estar trabajando, de qué se trata. Así que Mm. yo creo que ahí tu desafío con el podcast va muy de la mano como tu carrera independiente. O sea, al final te tiraste acá a la piscina vacía sin saber mucho de qué beneficios te iba a traer, si iba a funcionar. eh, Mm. y lo único que tú le estabas dando era tu energía y tu tiempo. Y con eso me encantaría pasar un poco a tu vida profesional, desde que estabas ahí pensando en independizarte hacia dónde estás ahí hoy día. Sí, bueno, yo salí de la universidad el 2010, y sí, el 2010,
Y el 2011 ya comienzo a trabajar como psicóloga. Comencé, como muchos psicólogos, en fundaciones, en ONG, donde finalmente mi trabajo tampoco era tan de psicóloga clínica, sino que era esta mezcla como entre clínica y comunitaria, que no era algo que a mí me gustara tanto, pero bueno, era lo que había y estaba muy agradecida de tener trabajo, porque supuestamente era muy difícil encontrar trabajo como psicóloga. em, pero siempre estaba con esa certeza de que no era lo que yo quería al fin y al cabo, como que yo quería estar en algo que fuera mío, que fuera mi consulta, quería tener pacientes, entonces del comienzo yo empecé a atender pacientes, aunque sin duda fue un esfuerzo súper grande porque salía muy tarde del trabajo y luego tenía que ir a ver algún paciente, pero siempre intentaba tener aunque sea un paciente al mes, como un proceso. Y me di cuenta que eso fue súper importante porque me fui conociendo a mí misma cómo era en el trabajo yo sola, como en consulta, y a esos pacientes le cobraba, me acuerdo, súper poco, era porque yo sentía que no tenía experiencia, que era muy chica, entonces que casi que yo tenía que pagarle a estos pacientes para verlos. Entonces le cobraba muy poquito y, y bueno, y ahí iba viendo cómo me iba en este asunto de la psicoterapia. Y era muy satisfactorio, a diferencia de los otros trabajos que eran, eran más de ámbito social y donde costaba mucho de repente ver los resultados de lo que uno hacía, en la consulta sí iba viendo el impacto que tenía mi trabajo. Entonces al mismo tiempo me seguía como motivando y me seguía como empujando a, a tener la claridad que tarde o temprano me iba a tener que independizar. Y, y tuvo que haber sido como yo creo que fue por ahí como por el 2014, probablemente, sí, yo creo que fue como por el 2014, que ya sentí que ya era hora de independizarme. Y fui bastante cauta, o sea, lo que hice fue inicialmente disminuir mi media jornada, o sea, como me pasé de jornada completa a media jornada de 22 horas, y dije, bueno, y el resto del tiempo esto se va a hacer para consulta. Y fue un proceso que hice con todo ese cuidado, como de no lanzarme así como a la piscina vacía, no me lancé. Fui muy de a poquitito, creo que fui un poco más como conservadora en ese sentido. Y lo mismo con cómo invertía en la consulta. O sea, yo te decía antes de partir la grabación que yo no compré todo el equipo del podcast inicialmente. O sea, tuve como un año y ya esto anda bien, y en eso también los compañeros me iban diciendo, no, no, todavía no compres nada todavía, y después ya, ahora sí, ahora compras. Con la consulta fue un poco similar, como no fue que quise tener la consulta más hermosa del mundo el día uno, era como en la medida que esto me va generando ingresos, yo voy a ir invirtiendo en mi consulta. Y así hasta el día de hoy. Me da ingreso y yo invierto en ella. Entonces lo hice con mucha calma y como disfrutando mucho del proceso, como tenía mi otro ingreso, que claro, había disminuido bastante ahora pasada media jornada, em, pero igual el hecho de tener ese otro ingreso me daba la tranquilidad también de ir con calma en este otro terreno. En ese entonces no habían redes sociales, por ejemplo. Me siento muy en la prehistoria, pero no había Instagram, y el Facebook tampoco se usaba para eso. Entonces ahí yo creo que la gran primer como inversión y donde sí sentí que me lancé fue en tener una página web con un blog, Mm. que en ese entonces, claro, dentro de mi generación de psicólogas, era la única que estaba trabajando como independiente de mis compañeros, y más encima haciéndose una página web, y yo decía como, yo no sé si es como esto, como un tema medio cultural, pero como, ay, me estaré creyendo mucho el cuento, de qué me las doy. Entonces, bueno, pasé por todo eso hasta que fue como, ah, ya, ¿qué? Pues sí, la gente, yo me daba cuenta que cuando le daban mi dato, como, mira, llama a esta psicóloga, mucha gente me decía, claro, te recomendé, te recomendé, te recomendé, y no llegaba nadie. Entonces yo creo que ese fue como mi primer diagnóstico, más como de la consulta, de ver por qué no me está llegando la gente que recibe mi teléfono. Y ahí pensé, bueno, es porque no saben absolutamente nada de mí. Entonces, ahí creé la página web. Y yo creo que eso fue también decisivo. Yo creo que eso fue súper importante porque permitía que los pacientes como que empezaran a indagar un poquito en quién era yo antes de pedir la hora. Hoy en día, claro, tengo el Instagram, tengo el podcast, como que hay mucho por donde conocerme, pero en ese entonces no. Entonces la página web fue como el primer gran acierto, yo creo, al independizarme. Y luego, como pasó un año, y al año ya la consulta, la media jornada ya estaba repleta. Entonces yo dije, ya este es el momento de ir por la jornada completa.
Y de ahí hasta ahora ha sido un camino que obviamente me ha gustado mucho, o sea, por algo sigo acá, por algo sigo con la consulta, voy incorporando también nuevas cosas, como también hacer las atenciones grupales, como no solamente la consulta individual, sino también la psicoterapia grupal, también he hecho cursos, talleres, como un poco diversificando como la oferta de servicios, pero la consulta sigue siendo donde yo tengo la pasión más grande. Sí, eso es algo, un patrón como bien común, que especialmente con personas que se quieren mantener independientes. O sea, yo creo que ahí hemos escuchado de personas que fue como, no, abrí un centro completo y al final terminé Mm, administrando. Yo no hacía la razón por la cual quería crecer. Entonces, como que las personas siguen como, ¿cómo me puedo escalar a mí mismo? O sea, mi capacidad mm, de generar ingresos es o subo el precio mm, o atiendo más horas. claro, Hay un temor, como tú lo estás diciendo, yo casi que les pagaba a los pacientes para que vinieran a mi consulta. Y también está el que somos humanos, no somos robots, no podemos estar atendiendo en serie. Entonces están todas estas otras opciones de grupos. En vez mm, de una persona por hora, son dos, tres, cuatro. Me imagino que tú trabajas esto con parejas también y tiene un valor como claro, distinto. Y distinto. obviamente después todo el contenido, o sea, tal como se graba un podcast, uno puede grabar cursos, tener ese contenido digital ahí disponible para la venta Exacto. y incrementar la oferta, porque yo creo que, como lo estás diciendo ahí como con tu podcast, te trae pacientes. Lo mismo pasa con el contenido, que es yo invierto un fin de semana, 10 horas en grabar un curso, un seminario así de un tema en el que yo soy pro y está de por vida. O sea, lo puedo estar Mm, metiendo ahí constantemente, lo reciclo en mis redes sociales y por un precio menor. O sea, no tiene claro, que valer lo mismo que tu hora, puede, no sé, ser exacto. 1.000 pesos por un seminario de una hora, un curso. La gente te conoce, te ve a través de la Ujú, cámara, saben con quién van a estar como hablando y ahí es como donde se arma la relación de, oye, en verdad ya tengo su número, sí le debería hablar por WhatsApp o sí debería agendar la sesión con ella y listo y ver hacia dónde va, pero por lo menos ya armó la relación y no es tanto de piscinazo de, oh, voy a perder no sé, las 40 60 lucas que vale esta hora y qué pasa si no me gusta, ¿no? De lo exacto. contrario, como que ya lo sabéis, como que lo filtraste y aparte te pagó por el contenido que está ahí de por vida, así que bacán Mm, que lo tengáis tan presente y que también sepáis qué es lo que te mueve, porque mm. eso es donde se pueden cometer varios errores de, no sé, de tratar de buscar la siguiente alternativa, pero ¿qué es lo que te trajo acá en primera instancia? Me parece que el uno a uno es donde más disfrutáis. Sí, sí, es donde más disfruto. No digo que así vaya a ser siempre, yo pienso, creo que también tengo esa apertura y lo mismo con la sexología, por ejemplo, ¿No? que me gusta un montón, pero también pienso, bueno, puede ser que en algún momento también ya haya cumplido su ciclo y quiera nuevamente como reinventarme. Creo que nunca me ha costado el tema de la reinvención, ¿ya? Nunca, siempre, desde chica, yo creo que siempre tenía eso como muy creativa, entonces como no me costaba el tema de reinvención, entonces tampoco me sobreidentifico tanto con lo que hago, como pienso, bueno, y si algún día esto ya deja de funcionar tanto, a ver qué otra cosa invento, o si esto me deja de apasionar, pero claramente lo que no es una opción es como quedarme haciendo algo que no me apasione. Y lo que mencionas como esto de cómo uno va también diversificando la oferta, yo me acuerdo cuando estaba recién pensando en la idea de independizarme, llegué a un contenido en YouTube de una psicóloga argentina y que ella hablaba también sobre independizarse. Y nunca me voy a olvidar que ella mencionó algo así como, no asumas que toda persona que necesita ayuda le va a hacer bien ir a una sesión. Como hay gente que le puede hacer muy bien ir a un taller o escuchar un curso. Y yo, oye, una cosa muy obvia, pero que yo no había pensado nunca, jamás en la vida, o sea, dentro de la carrera jamás se me dijo algo así y tenía todo el sentido, o sea, para mí fue encontrarme con algo demasiado evidente, entonces por eso también fue como, claro, entonces si de pronto siento que estoy muy ya llena de pacientes y puedo hacer otra cosa para generar otro ingreso, bueno, sé que siempre puedo hacer grupo o esto que tuviste también de los cursos grabados. Y respecto a esto de que ya te conocen previamente, creo que, claro, no solamente te conocen, sino que además cuando llegan a ti por medio de un contenido que subiste a donde sea,
ya llegan con una sensación de gratitud. Y eso es hermoso, porque, o sea, no solamente llegan porque te conocen, sino que además llegan como a darte las gracias y como queriéndote, que para mí eso ha sido como quizás lo más interesante del podcast, es que ya te conocen, y entonces como ya, como el vínculo ya estaba como un poquito avanzado, a pesar de que yo no conocía a esta persona. Eso ha sido loquísimo y ha sido precioso también. Me imagino, o sea, a mí me pasa un montón con gente que yo escucho cuando los conozco en vida real, o incluso me lanzo a su curso, lo que sea, como que es tan distinta la relación y creo que Mm, eso también es gran parte de la motivación de esto. O sea, al final, detrás de la tecnología hay humanos y de lo más sincero, como queremos que a la gente le vaya bien si es que están listas para hacerlo. O sea, por nosotros apoyamos a todos los independientes, pero a quienes realmente lo quieren. O sea, gente que claro. está dispuesta, no, cálculos como medidos. O sea, ya hemos entrevistado a personas que dijeron, yo nunca voy a trabajar, me tiro, con cero experiencia, listo, es un camino. Mm, Personas que partieron a la consulta, se decidieron que yo puedo hacer esto mejor, o sea, en este sistema no lo voy a poder arreglar, o otras personas que ya como que la tenían clara, pero atreverse es duro, pero están dispuestos a trabajar, que es justamente tu caso, que ya voy a trabajar un poquito más de horas, un paciente al mes, dos, tres, mm, ya, voy a cortar el otro medio tiempo, listo, estoy lista, vamos. mm, Así que ojalá que también se pueda transmitir eso de que, no sé, aparte de la plataforma que nosotros ofrecemos, está este interés de que realmente queremos que te vaya bien, que hayan historias inspiradoras, y todo eso, porque la verdad es que ayuda. Y también ojalá sea una inspiración a quienes creen que tienen una voz. Y me gustó mucho que tú hayas partido con un blog, porque uno puede tener una voz de muchas maneras. mm, No a todos se les da exacto. grabarse para un Reels, estar en un live, puedes tener un podcast. Nosotros lo estamos haciendo con cámara, pero se puede hacer puro audio. Se puede Ujú, escribir y puede escribir y la gente te va a encontrar y va a llegar a algo que lo ayudó. O sea, eso también es mm. contenido que esparce. Así que muy chora tu historia de cómo partió así con inicios tan inciertos. O sea, siendo bien onda, ¿cuánta gente creía que iba a leer tu blog? No, nadie. Yo pensaba como, eh, cuando hice el blog, me acuerdo que pensé en la persona, me imaginé a la persona que estaba buscando ayuda y que iba a querer leer. Ujú, Entonces me acuerdo que la primera columna que era, que escribiera, ¿cómo sé que tengo que ir al psicólogo? Como entonces era muy pensando en decirle a esa persona, mira, que si estás pasando por esto, por esto, por esto, quizás sea una buena idea venir. Entonces, me acuerdo que en ese entonces una colega que fue mi paciente me escribió y me dijo, pero no sé si es un buen momento para ir, si lo necesito o no. Y yo, mira, lee esta columna de mi blog y si te hace sentido, pídela ahora conmigo. Así que sí, o sea, no fue como un blog que se viralizara, pero sí fui bien estratégica como en qué temas ponía, porque sabía que estos temas tenían que identificar como a la persona que me estaba buscando, o sea, que interpelarla un poquitito. ujú, Y lo que tú mencionas sobre qué formato elegimos para desarrollar el contenido, creo que es súper importante eso, Tomás, porque Em, bueno, cuando yo empiezo también a meterme ya más en el mundo de las redes sociales y el podcast y todo esto, empecé a sobreinformarme de qué había que hacer en redes sociales, y cómo hice no sé cuántos cursos de doméstica, así, de verdad que el 2020 fue incorporar mucha información nueva en relación a eso. Y llega un momento que era que el algoritmo, que a tal hora, que no hagas esto, no hagas esto. Y, y se terminaba como perdiendo mucha espontaneidad en esto. ujú. Y recuerdo que vi con un podcast donde entrevistaban a como una chica que realiza contenido y a ella le preguntaban como, ¿a qué hora tú subes tu contenido? Y ella decía, bueno, a la hora que esté dispuesta a interactuar con las personas. Y me acuerdo que ese consejo, ese sí lo tomé. Como, este me hace sentido porque yo me daba cuenta que cuando yo subo algo, me llegan interacciones inmediatamente.
llega algún comentario, alguna cosa, y sí me hizo mucho sentido esto de que tengo que estar dispuesta a interactuar con estas respuestas. Entonces, si un día es eso, un domingo a las 10 de la mañana, bueno, será un domingo a las 10 de la mañana, si un día es un viernes en la noche, será un viernes en la noche, pero el tema es la interacción, creo que eso me hizo mucho sentido. Pero claro, me fui encontrando al mismo tiempo con mucha otra información, que era esto de planifica tus contenidos, hace una agenda y ya lo intenté, Tomás, no sé cuántas veces y no hubo caso, no hubo caso. Y es más, recuerdo que esos posts que escribí eran malos, así como malos, como que no tenían corazón. Y dije, ya, o sea, hasta que llegó un momento que acepté, bueno, esta no es mi forma y punto, como parece que mi forma es mucho más espontánea, se me da muy fácil escribir, me gusta mucho escribir, entonces quizá no tengo por qué estar planificándolo tanto. Eh, y después ya vienen otros consejos que no tomé, por ejemplo, el de los videos y los reels, que no, que esto sí tiene mucho más alcance, tienes que hacer esto. Y a mí me pasa que el video y el reel no se me da tanto. O sea, si me tengo que elegir por generar contenido, siempre prefiero uno escrito o el podcast. Pero estar yo grabando videos no se me da. Y ahí también no luché con eso. Pensé, bueno, quien llega acá será porque leyó. Y punto final. También como hasta qué punto me voy moldeando para poder como cumplir con ciertas cosas. Y con las redes sociales soy bien cuidadosa. Como de eh, que no me implique tampoco un desgaste tan grande, considerando que igual ya trabajo un montón y que esto es trabajo no remunerado al fin y al cabo. Sabemos que de alguna manera igual va a contribuir a lo que tú ganas y lo que tú recibes, pero que ya se convierta en un estrés, no. Y yo Ujú. creo que ya el año pasado ya lo último que fue como en cuanto a contenido fue que tenía que disfrutarlo. Yo dije, no, yo tengo que disfrutar, o sea, como no puede ser que esto se vuelva un problema, yo quiero disfrutar de estar en Instagram, de las interacciones, quiero disfrutar de ese espacio, entonces además ahí en Instagram me empecé a dar el lujo de empezar a subir cosas que no tenían mucho que ver con lo que yo hago, o sea, no con ser psicóloga, sexóloga, Ujú. sino como a subir ciertas secciones como a las historias que eran de videos chistosos y que la gente me los mandaba. Una cosa nada que ver, pero que sí me hacía creer más ese espacio, como sentirlo más mío. Y así como que he ido como creando mi propia fórmula de cómo verme en redes sociales y al mismo tiempo darme a conocer y que no sea solamente aquí estoy yo la psicóloga dando información, sino que soy un ser humano que también disfruta de ciertas cosas más que con otras y elijo ese formato finalmente, que me genere como disfrute y placer también hacerlo, si no, no. Sí, de eso se trata. No podía estar ahí forzándolo y se nota el tiro. Mm. Nota el tiro. Oye, un temita que es importante que me gustaría como discutir contigo y escuchar tu opinión es como, puede que esto lo hayamos hablado en el capítulo que se nos quedó pegado, para los que no saben. Pero hablaba un poco de, y también lo mencionaste después con el tema de, hice mi página web, empecé a escribir, ¿quién soy yo para estar haciendo esto? Mm. También de parte de la universidad, se crean, ¿cómo le pusiste? Las creencias limitantes. Creencias limitantes. Mm. ¿Cómo las superáis? Yo creo que acá nos enfrentamos a, y de hecho por eso se llama así, felicidades, te independizaste, por todas las Mm. creencias limitantes que existen en torno, no solamente como individuales, de la presión que uno se pone, sino de la familia, de Claro. los profesores, de los colegas, etcétera, que te van a decir como, nadie te va a felicitar. O sea, no te van a felicitar hasta que te ven ahora, o sea, desde el 2014 Sí. que, sí, o sea, ¿cachai? Han pasado casi 10 años y recién Mm. ahora como que la gente dice, oh, la Carola es seca, mira el Instagram que Mm. maneja, mira el contenido que saca, pero hace 10 años no te estaban diciendo lo mismo. No, no, es verdad. Em, claro, lo que decía en el capítulo que no se va a subir nunca, que, que se cortó que estábamos grabando antes, claro, te contaba de eso, de las creencias limitantes y de cómo
dentro de la comunidad de psicología se me hablaba mucho de que era muy difícil independizarse, que iba a tener que ser una mujer mayor cuando eso ocurriera, que éramos muchos en esta profesión, entonces era imposible como forrarse de esto. Bueno, una serie de creencias. Em, Creo que una parte importante fue, ya, estoy haciendo memoria, aquí están llegando muchos recuerdos a mi mente en este segundo. Uno era mi papá siempre me dijo que yo tenía que ser mi propia jefa, como siempre me enfatizó harto eso, como tú no puedes estar trabajando para otros. Bueno, entonces ya tenía alguien ahí que creía en mí y yo creo que ese alguien fue súper importante y hasta el día de hoy es una presencia bien significativa como en mi desarrollo profesional, yo diría, sí, de todas maneras. Entonces, bueno, tenía como sabía que tenía ese apoyo y él siempre se encargaba de recordármelo. Em, Creo que fue muy significativo para mí cuando trabajando en estos lugares, bueno, yo trabajé en la cárcel un par de años. Eh, no sé qué me llevó a trabajar ahí, yo quería trabajar ahí, quería vivir esa experiencia. em, y lo que me di cuenta dolorosamente era que no me sentía protegida por mis empleadores en un contexto que es altamente hostil. Y esto no era solamente mi sensación, era también la de mi equipo de trabajo. Eso fue muy fuerte porque a pesar de que era un trabajo que yo apreciaba bastante y que hacía con mucho cariño, sí, el nivel de estrés que tenía que vivir era muy alto y necesitaba tener cierto resguardo, no sé, algún seguro de salud, alguna cosa que si me pasaba algo, ellos fueran a correr con eso y me van a querer ayudar. Y con mis compañeros de trabajo descubrimos que no teníamos ningún tipo de seguro como ante situaciones de este tipo y ahí nos asustamos un poco. Y recuerdo que entonces ahí coincidió que hubo una experiencia como bien límite que viví con, con un reo que no era paciente mío. Y ahí dije, no, es que yo no puedo seguir exponiéndome a esto. eh, que podría, pero por lo menos si alguien, mis empleadores se preocuparan, pero no es el caso. Todo el rato, como que más me exponen. Entonces, creo que eso fue como ya un llamado como de urgencia de Carola, sal de acá. Em, lo otro fue cuando empiezo en toda esta reflexión de si renuncio o no renuncio, si me independizo o no, también saqué el cálculo, ninguna cosa muy de la NASA, pero saqué el cálculo de mi valor hora en ese trabajo. ¿Cuánto valía mi hora? Y mi hora en ese trabajo no valía más de 4.000 pesos. O sea, entonces, pero claro, como tú recibes un sueldo completo a fin de mes, no estáis haciendo ese cálculo. Em, entonces, si pensamos en eso, ya como no son cierto más de $4 que ganaba ahí como la hora. Y, y veía que, en cambio, que si me independizaba, mi hora podía estar sobre los 25.000 pesos. Entonces era como, es muchísima la diferencia. Como, parece que esto no está tan siendo tan buen negocio. Como que cuando comienzas a trabajar, creo que yo fui de la generación que creció mucho también con esto del tema de la estabilidad. Y claro, y en Chile también hay esta cierta estabilidad, porque con eso tú puedes optar a créditos, hipotecarios, o sea, sí, claro que tiene importancia tener un contrato, no vamos a decir que no, la tiene. Em, pero claro, cuando veo el valor hora, y decía, pero me estoy despedazando trabajando acá, en este lugar que más encima ni siquiera siento que me estén cuidando, en donde salgo muy temprano a mi casa, llego muy tarde después en la noche, em, sabiendo que no estoy desarrollándome en lo que quiero, como que cada vez yo veía que la cosa se veía más clara y que tenía que independizarme. Entonces, aunque no tuviera estas felicitaciones del mundo, había algo mucho más fuerte que me iba moviendo. Y recuerdo que sí, tuve personas que creo que fueron bien importantes en ese camino, aparte de mi papá. También tenía compañeros de trabajo a quienes yo les comentaba esto y me decían, sí, Caro, sale de aquí lo antes que puedas porque va a llegar un momento que te va a dar mucho miedo salir. Entonces, por lo menos ahora todavía estás con esas ganas como de intentar algo distinto. Entonces agradezco mucho la presencia de esas compañeras que me impulsaron harto. Y, eh, y luego el otro aspecto importante fue el... ay, se me fue.
tenía el apoyo de mi familia, ya, y este es el otro punto. El otro punto era que estudié mucho. Ya, eso sí no lo había mencionado. Yo desde que salí de la universidad empecé a especializarme. Y diría que hasta el 2020 no hubo año que no estudiara. Estudié mucho, mucho, mucho. Entonces, claro, cuando ya me independicé, ya estaba terminando mi magíster en psicoterapia. Y entonces ya tenía además como la seguridad como clínica. Y sabía, ya me conocía como en la intervención con estos poquitos pacientes que veía al mes, también sabía que era buena. Entonces ya este asunto como el síndrome del impostor ya no lo sentía. Sabía que era muy buena y que me estaba perdiendo. Eh, Así que sí, yo creo que cuando me di cuenta de eso, de que estaba perdiéndome a mí misma, fue como la urgencia. Y también creo que lo otro que me motivó como a dejar a un lado las creencias limitantes fue algo que también escribí una vez para Encuadrado, para la columna de Encuadrado, que era sobre la salud mental. Que yo sentí que de verdad no me estaba haciendo bien el ritmo de vida que estaba llevando y la forma en que estaba trabajando. Y con la independencia yo sabía que iba a ganar muchísima salud mental y mucha más posibilidad de desarrollo, que iba a poder estudiar más, que iba a poder cultivarme en otros aspectos de mi vida, que iba a poder como cuidar más mis vínculos. Y así fue, así fue. Entonces al final, claro, llegan las felicitaciones, fueron llegando de a poquitito. Y hoy en día, sí, hoy en día mucha gente me escribe. Yo creo que todas las semanas debo recibir al menos como unos 3 o 4 mensajes de colegas que me dicen, Caro, ¿cómo lo hiciste? ¿Por dónde partiste? Quiero dedicarme a lo mismo que tú. Y ahí me pasa es como, es que creen que es muy como de la noche a la mañana y fue un camino hecho con mucha paciencia y con mucho respeto también como a los tiempos, como tampoco fui mucho de castigarme a mí misma, si no llegaban pacientes, me acuerdo que cuidaba mucho el espacio en que no llegaban para cultivar aún más la consulta, para hacer más columnas para mi blog, em, como que siempre me moví mucho desde la gratitud. Entonces, además, si no llegaban muchos pacientes, los pacientes que tenía los agradecía muchísimo y siempre preocupándome de dar un servicio tan bueno que me diera altas terapéuticas. Yo siempre digo eso, cuando si quieres que la consulta se te llene, bueno, tienes que hacer procesos lo suficientemente buenos que sean altas, porque esas altas te van a traer pacientes para toda la vida. O sea, 5 años después te siguen llegando recomendaciones de esa persona que diste alguna vez de alta. Entonces, de repente, más que tanta inversión como... Aquí yo creo que de verdad este es como el anticonsejo, porque yo sé que hay otras personas que opinan muy distinto a mí, pero más que tanto esfuerzo en tener tu feed hermoso de Instagram, en hacer los mejores reels, en todo eso, es que no sacas nada con que llegue gente y esa gente no se vaya con un resultado a largo plazo, que no se vayan de alta, porque sí, te van a llegar, vas a tener quizá un muy buen flujo de pacientes, pero de altas pocas. Entonces a largo plazo no te sirve. Es mucho mejor que inviertas entonces quizás en formación, en cosas que te ayuden a ir mejorando cada vez más tu capacidad interventiva, porque esas personas sí o sí te van a mandar a otros amigos, familiares, a consulta. Tenía una capacidad como de pensar en la consulta de manera empresarial que es a, la, a muchos profesionales de la salud que existe como este temor de que sea un negocio. Mm, Pero lo que está diciendo es muy verídico, o sea, es mucho más barato retener a alguien, o sea, a un cliente, a un paciente, etcétera, que estar adquiriéndolos constantemente. claro. Y algo que destaco de lo que acabáis de decir es como que tú no aceleraste el proceso eh, y estabas bien enfocada en unos pocos pacientes dando lo mejor de ti y si por alguna razón te dejan plantada, le dedicabas esfuerzo a lo que te traía frutos, escribir. Mm. ¿Qué consejo existe para aquellas personas que están ahí como tráiganme pacientes, quiero que esto funcione, voy a pagar publicidad, etcétera, etcétera? ¿Qué tan distinta es tu filosofía de la adquisición porque eso es, o sea, tenéis que traer un flujo a la consulta? ¿Cómo, onda, qué veis tú en tus pares que están haciendo eso que quizás no están viendo aún? Sí, es que de verdad yo sé que soy el anti-consejo convencional. Para mí es salgan de ahí, o sea,
Claro, yo lo veo mucho que me llegan también comentarios de colegas que están partiendo con la independencia, no sé, que partieron en la pandemia, por ejemplo, y claro, mándame gente, recomiéndame, puedes compartir esto que en tus redes. Y yo, bueno, yo ya no lo hago. Antes yo decía que hacía todo, y hoy día pienso, no, pero ¿por qué? O sea, no solamente porque este es mi espacio y no quiero estar subiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que hago muchas veces, sino que también ahora me detengo también a veces y les digo como, si tú crees que porque yo te comparto, te va a llegar gente, estás súper equivocada, porque no, no va por ahí la cosa. O sea, claro, puede ser que alguien, o sea, puede ser que quizás ganes a alguien que te siga, pero seguidores no son garantía de mayores ingresos. Entonces, ¿dónde estás poniendo el foco finalmente? Porque si quieres tener más ingresos, claro, por este lado de mándenme gente, recomiéndame. No, no sé si es lo que a mí me da más confianza, ¿sabes? Yo creo que eso, como lo que te dices, como la mentalidad como de negocio de la consulta. Después yo me di cuenta que era mentalidad de negocio, como que ahora que lo comparo con lo que hacen mis pares, veo que es mentalidad de negocio. Pero en ese momento no me di cuenta que era mentalidad de negocio, y, sino que más bien lo pensaba muy en la perspectiva de los pacientes. Pensaba como, ¿qué cosas a mí me dan más confianza en un terapeuta? Entonces, claro, cuando yo hacía mi blog, que quizás leían solamente que les pedían mi hora y entraban a esa página, para mí era importante porque era como la puerta de entrada que me conocieran y vieran cómo era yo, como en términos valóricos, profesionales, cosas que yo para mí serían importantes a la hora de elegir un terapeuta. Em, Cosa entonces que creo no va que a la universidad, donde estudiaste, etcétera, etcétera, sino más bien el anticonvencional, yo creo que es el camino. O sea, hablo a los que mejores les va, quienes no están listados como psicólogos de la Universidad Católica, porque claro, viste en las creencias limitantes, ¿cuántos salen al año? 600 solamente de claro, esta universidad, y después uno, dos, tres, ¿cuántas universidades más en Chile? La internalización de las consultas también está pasando, o sea, hoy día hay gente que se está atendiendo con psicólogos en Chile desde Nueva Zelanda, y es como, sí, sí, sí. Em, claro, o sea, mira, yo como igual soy bien orgullosa de todas las formaciones que he hecho, porque además que he hecho una inversión gigante en magíster y cosas por el estilo. Claro, mi página web lo pongo, por ejemplo, pero claro, ya hace tiempo dejó de ser como lo más importante como a la hora de mostrarme. Sin embargo, sé que para ciertas personas las acreditaciones son súper importantes. Por ejemplo, en el terreno de la sexualidad, de sexología, hay mucho profesional que no es sexólogo y que se vende como sexólogo porque no está tan regulado en nuestro país. Entonces, claro, ahí sí me interesa que vean que yo hice un máster en una universidad española, o sea, que no es cualquier cosa. Em, pero claro, al final creo que hoy en día lo que también a mí también me hace mucho más sentido es que lleguen a mí desde la autenticidad y que sepan cómo soy yo, y dar como pequeñas luces de cómo es esta persona. Entonces también ya me alejo, bueno, las redes sociales las ocupo harto para esto, para también mostrar, por ejemplo, lo que hace que Carola sea Carola, más allá de lo seca que es como psicóloga y sexóloga, sino que Carola tiene otras cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, que claro, soy súper cercana. El otro día hice un post sobre el déficit atencional y cómo era ser sexóloga con déficit atencional, y claro, y ha sido como, causó furor, así como ese post, porque todas las personas con déficit atencional, y ahí también develaba cómo me la arreglaba en consulta para atender teniendo déficit atencional, como qué cosas hacía para manejarme con eso. Y eso va generando como cierta suerte de representación. La persona se siente representada en ti, se identifica. Entonces empezó a pasar, como por ejemplo con las redes sociales, algo muy interesante, y es que empecé a darme cuenta que hay gente que llegaba a consulta ahora, desde el podcast, desde Instagram, eran personas que podrían ser fácilmente mis amigos, como que súper parecidos a mí en muchas cosas. Entonces, claro, porque la forma de llegada ahora tiene que ver mucho con esto de la identificación. Entonces sí creo que está bonito esto como de mostrarse de manera muy auténtica en el formato que sea, em, pero yo creo que también hay que como ir balanceando como la calidad de tu intervención y profesionalismo también con ir mostrándote a ti mismo de manera auténtica. El asunto, claro, de si vas a pagar publicidad y todo eso, yo creo que
Yo nunca he visto buenos resultados de eso. Yo las veces que he pagado publicidad, no sé si no lo vas a hacer bien, no sé, pero nunca he sacado muy buena. Creo que sí funciona mucho más el boca a boca. De verdad, yo siempre digo, y aunque sea un camino más largo, tener buenos procesos siempre te va a traer pacientes. Y, y creo que algo que pasa mucho hoy en día es que hay colegas que se comparan con otros. De hecho, a mí que me lo dicen mucho, como, Caro, yo quiero seguir una línea como el Instagram, como la que tú haces, quiero tener un podcast como tú lo haces, y se va notando como, y yo creo que está bien, o sea, no hay nada de malo tener ciertas referencias, ¿no? Pero eh, pasa que te dejas de mirar a ti mismo y dejas de ver como qué es lo que tú puedes entregar porque te encantó tanto lo que hacía esta persona y quieres que se asemeje tanto a ti, entonces que te empiezas como a moldear a esto que me gusta más de ver qué es lo que tú como persona distinta puedes entregar. Entonces, lo que yo jamás, 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 jamás he tomado de referentes a colegas en redes sociales, por ejemplo. Nunca, nunca. Y profesionales, por ejemplo, del área como sexual, sigo a muy pocos, muy, muy, muy pocos, a colegas también, em, básicamente porque no quiero que verme influenciada de ninguna manera, pero sí sigo las cosas que me apasionan harto y que no son de la psicología, mucho de arte, muchas cuentas relacionadas con lo artístico, entonces claro, de eso sí me influencio mucho, porque además me da como un sello distinto a la hora de hacer mi contenido. Sí, eso es gran tema de cómo pasa, al final termináis como llevándole paciente a otra persona, o sea, estáis como actuando como si fuera ellos y... Sí, no, bien. Me gusta esa búsqueda de ser uno y ahora estoy entendiendo el por qué los calendarios no te funcionaban, tener todo mapeado para el contenido, o sea, algo atrás y o sea, reconociste, onda, te conocí a ti mismo, básicamente, así. Claro, Hiciste un y mi proceso, funcionamiento, claro, como, sí, claro, si no soy una persona que puede ser tan estructurada y que me da mucho mejor como con lo espontáneo y lo creativo, mejor lo utilizo eso como un recurso en lugar de estar todo el rato queriendo como eh, meterme en un modelo que me va a generar mucha frustración. Creo que eso es importante también, como que este sea un camino, ya la independencia es compleja, entonces ponernos más frustración encima creo que no es muy amoroso ni muy inteligente. sí, de acuerdo. Y pasa harto, o sea, como dijiste, cuando empecé a aprender de redes sociales, lo que la gente no se da cuenta es que la gente que escribe los artículos o hace los videos es experta en redes sociales. Entonces, lo único que quieren es que sigáis metiéndote por el sitio, cliqueando acá, el siguiente Claro. artículo, otro video. Mientras ellos están ganando plata, se están forrando por atrás, tú estás ahí en un análisis parálisis de dónde parto. ¿Cómo Claro. hago una cuenta en Canva? No sé ocuparlo. Ahora hay que hacer videos, ni siquiera fotos. Claro, no, sí, Y, terrible. y que hay nada, o sea, que hay nada. Yo lo que me estoy llevando es tomar acción. Mm, Y, y lo que te quería preguntar es, al momento de enfrentarse a la decisión de cómo me doy a conocer, cómo sigo mi camino, ¿de dónde tomáis esa decisión? ¿De corazón, de cabeza, claramente no de mucha influencia mm. pero de dónde vienen todas esas decisiones que pueden cambiar tu trayectoria así drásticamente? Sí, en mi caso en principio muy de corazón. Sí, por más cliché que suene, muy, muy de corazón. Como te decía antes, como no puedo generar, por ejemplo, contenido o mi forma en que diseñaba el generar contenido tiene que, y quizás esto tiene que ver también con la sexología un poquito, como que me tiene que conectar con el placer. O sea, como que este camino igual tiene que darme un grado de gratificación y disfrute. Entonces, en eso, claro, el corazón, la guata, lo que sea, como que me dice que no, que por acá, esto es un camino que si quizás no voy a tener los resultados inmediatamente, por lo menos va a ser un caminito que voy a disfrutar de vivir, porque día a día voy a estar disfrutando ese proceso. Em, entonces, en principio creo que es muy del corazón, que me haga sentido. Hasta hace no mucho tiempo hice como el análisis de nuevo. Es como,
soy muy de volver a mirar si me sigue haciendo sentido el camino que estoy tomando. Y este año creo que por primera vez pasé por la crisis como existencial de, ¿estaré bien aquí? Como estoy contenta en la consulta, quiero crecer más en esto, o estoy bien así como estoy. Creo que no pasaba por algo así, o no recordaba haber pasado antes mientras estaba trabajando. Y claro, y fue un viajecito ahí como pensando de qué es lo que me hace estar aquí, si me hace sentido con quién soy todavía. Y finalmente me di cuenta que sí, que me seguía haciendo sentido, pero no fue una respuesta inmediata. Tomó algunos días y tenía que ver nuevamente con volver a detenerme con qué es lo que me hace sentir como disfrute, qué es lo que me hace sentir placer, como, y ahí ya me aparecía mucho como el tema de la acogida, como el tema de acoger, de generar espacios seguros, no solamente en el trabajo, sino que en la vida en sí misma es algo que me genera mucha gratificación. Con el podcast me pasa, con el Instagram me pasa, como esto de generar como espacios cálidos de encuentro. Entonces, ya, eso sigue así. Lo que pasa es que ya no lo veo solamente como psicóloga, sino que lo veo en muchos otros ámbitos. Ya, entonces sigo en esta vereda, me sigue haciendo sentido. Entonces, si crezco, mi crecimiento no me puede alejar mucho de eso. ¿Ya? Esto fue a partir de que yo me empecé a preguntar si es que si empezaba ya a digitalizar más mi trabajo, como, claro, hacer más como escuela, un poco online. Em, Y ahí me di cuenta como que es que si lo hago, tengo que buscar la fórmula en que no me aleje tanto o no puede ser una renuncia del uno a uno o del grupo, de las personas, porque eso me alimenta de alguna manera. Así que sí, yo creo que el corazón es mi brújula principal, pero luego a la hora de generar un proyecto soy bien como de cabeza, como si esto me va, cuánto tiempo y cuántas lucas, así cuánta plata me va a generar y si cuánto tiempo y si no, no, por más que la idea sea preciosa, también tuve muchos errores en el camino a propósito de eso, como otro tipo de proyectos en que, claro, mucho corazón, pero en donde era muy poco rentable y tampoco funciona así. Sí, pues, como 4 lucas la hora, poco rentable y... Y trabajando en una cárcel, no, olvídalo. Sí. Ah, pero ahí seguiste el corazón inicialmente, era algo que te quería sacar de encima y lo hiciste Ujú, y corriste el cálculo. O sea, al mm. final es un negocio, tenemos que vivir y, y así es la cosa, ¿no? ¿Cómo valoráis tu hora? Yo creo que eso es un tema Mm. grande Oh, es un tema grande porque en un principio, entonces lo que es muy común. Así que voy a regalar la consulta, como que sí, te pago para que vengáis. mm. ¿Cómo creciste, cómo saliste de eso y dijiste, mi hora vale esto? Yo creo que todavía estoy en ese viaje. Sí, yo creo que es el que ha sido más, el que ha sido más complejo. Sí o sí me ha servido, ahí sí me sirve mucho la referencia. Como que si me voy a comparar en algo, va a ser medir mi trayectoria y mi formación y ver cómo está el valor como en el mercado. Ahí cero corazón, ahí como tengo que ser como un poco más como, ahí sí la comparación me sirve bastante. Entonces, ese ha sido como el criterio. Em, y claro, cuando digo que es como algo que todavía me estoy así como entrando en ciertos dilemas, es a propósito de lo que ocurre con la pandemia. Yo tenía, desde que partí con la consulta, he ido subiendo ahí como cada año iba haciendo un poquitito. Em, entonces yo como un salto igual que a partir de toda la trayectoria y de mi formación, sentía ya, creo que tengo que pasar como a otras ligas aquí del cobro. Y viene la pandemia y fue como, ay, no, ¿qué hago? Entonces, luego que la inflación y qué sé yo, no sé cuándo voy a subir. Ahora ya estoy empezando a tener como pacientes a los que les estoy cobrando como el nuevo valor. Em, claro, porque no, ya viendo, han pasado mucho tiempo sin hacer como un reajuste, y este es mi sueldo al fin y al cabo. Entonces, em, se sube y así como, bueno, sube mi consulta, suben otras cosas también en el mundo, que no soy la única que está subiendo como, como el valor del trabajo o de un producto o de un servicio. Em, Y pero aparte en estás este... evolucionando. ¿Ah? Aparte tú estás evolucionando, o sea, cada vez sabís más, estudiáis más, estáis más Claro, ocupada, es como te transformáis un poco más en un bien escaso, o sea, sí, sí, la no, gente... de todas maneras, Tomás, y como
Creo que eso es como otra parte como en el desarrollo de la independencia, es cuando uno se da cuenta de eso, que ahora ya yo soy un bien escaso. Yo sé que soy un bien escaso, o sea, no solamente soy sexóloga en un país donde no hay muchos sexólogos, sino que además soy una de las pocas sexólogas que tiene formación en psicoterapia, o sea, que además que es una muy buena psicoterapeuta, además de ser sexóloga. Entonces, con este perfil, yo conozco, creo, a una sola, así de extremo es el asunto. Entonces, claro, aquí ya entra esto de que sé que tengo que cobrar más, porque también, claro, el viaje que he dado, lo que vale mi hora y lo que es también como mi marca hoy en día, también da una confianza distinta y da resultados. Entonces, como esto de la trayectoria, también pensaba hoy día en esto, como hubo una época en que yo decía que sí a todo, ya como esto, ya te invito a tal colaboración, ¿por qué no me ayudas con tal cosa? Yo sí, 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 porque sentía que era parte del posicionarme. Em, Atender más horas de las que realmente puedo sostener, sí, sí, porque estoy partiendo. Y yo creo que darme cuenta de que esa etapa había pasado fue lo que más me demoré. Fue como yo creo que también fue por ahí por el 2020, 2021, que ya fue como, a ver, ¿por qué sigo tratándome a mí misma como una psicóloga que recién se independizó? Si ya llevo un buen rato en esto y, y ya no puedo seguir diciendo que sí a todas. Entonces yo también creo que mi último gran aprendizaje también ha sido el de los no. Como ya cuando tengo un desarrollo importante, también tengo que cuidar mi desarrollo y tengo que cuidar mi tiempo. Entonces, claro, no le digo que sí a cualquier podcast. Le digo que sí a un podcast que para mí tiene un valor importante, como por ejemplo el de ustedes, que es como también un espacio que ha sido importante también en mi desarrollo profesional encuadrado. Entonces, claro, hay un nivel de gratitud y de cariño que, por supuesto, que sí a todo. Pero otras cosas que ahora me invitan y es como, no, 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 y te puedo recomendar a alguien, así como en algún momento alguien me recomendó a mí. eh, o claro, de repente favores que son bien importantes, que te van a tomar tiempo, preparación. Y bueno, y si no son pagados, bueno, voy a tener que pensar muy bien si me hace sentido hacerlo gratuitamente. Todavía hay muchas cosas que hago de manera gratuita, pero también hay otras que si no me hace sentido, no. Así que creo que sí, estoy como en eso de ya ir dándome cuenta que hoy en día igual soy una profesional que está desde un lugar diferente y yo misma no me comparo y creo que también por eso no me comparo tanto porque siento que la nivelación va a ser más hacia abajo. Mira, así, así de soberbia. Así, claro, porque ya ha sido mucho tiempo en esto. Sí, más que soberbia, sabéis valorar, o sea, es para mí uno El de los orgullo al final. grandes problemas que me gustaría como ayudar a resolver. O sea, cada persona con la cual interactuamos tiene algo único. Ujú, Y como lo dijiste, es como ese post de Instagram de la psicóloga argentina. O sea, al final no todos tienen que ir a la consulta contigo, sino quizás solamente tuvieron que escuchar ese audio, que puede ser claro. puede ser el post, puede ser como que Mm, cada uno tiene su regalo único al mundo y también tiene que saber valorarlo. Y sí. es una lata ver cómo se entrampan en eso y como que uno se va y se lista en una página que te van a repletar de pacientes, pero vaya a ver a alguien nuevo todos los días. O sea, no, nunca vaya a estar y nunca vaya a vivir como la magia de ver el desarrollo personal, el proceso que vivió contigo durante un largo plazo, que para nosotros es como, o sea, gente como tú, que va evolucionando. O sea, partiste resolviendo un problema, después otro más, otro más, otro más, y es como, wow, onda, bien por la Carola, mira cómo va su cuestión, cómo va creciendo. Y es increíble formar parte de eso. Me imagino que también lo es del lado de ser la psicóloga de alguien que los veis en una situación y luego están en otra. Es lo mismo, yo creo que es muy parecido, es hermoso ver el crecimiento de alguien y haber sido parte de ese crecimiento. Em, sí, que por eso a veces también creo que es bueno como conocer como los propios límites que tenemos como, por ejemplo, como psicóloga en mi caso, como cuántos pacientes realmente yo puedo ver al día para realmente ayudar una buena atención. También he entrado en esos dilemas porque, claro, quizás puedo atender en cantidad de horas más gente, pero tengo que asegurarme que cada persona se vaya con una buena atención porque también a mí me hace muy bien ver el crecimiento de la otra persona. Entonces, si veo que, claro, me lleno de pacientes, pero estos no avanzan,
No, prefiero cerrar consultas, prefiero cerrar como el acceso a pacientes nuevos, pero que los que hay sigan como avanzando porque eso también me ayuda a mí, también me hace sentir bien, Mm. De eso se trata. gratificante. Es gratificante, Mm, es súper gratificante. Sí. Y también se nota la diferencia. O sea, yo también he pasado por, o sea, obviamente he buscado psicólogos ujú, y otro tipo de profesional y por lo general con los que más resueno yo son quienes son más auténticos a ellos mismos, que simplemente no están ahí por ver a un gran número mm, de pacientes, sino como que igual me gusta que la persona me diga como tenéis que esperar, como así de ocupado estoy, como que ah, solamente veo a sí. tantos pacientes a la vez, porque sabéis que están ahí como por mucho más que el valor hora. O sea, Mm, ¿verdad? Como que le quieren dedicar la hora. La mayoría de las profesiones con las cuales trabajamos son de gran esfuerzo, o sea, mm, y más que esfuerzo de intercambio energético, o sea, es como sí. un, o sea, vemos las evaluaciones de personas que las repostean y es como, wow, en verdad, increíble lo que está haciendo ese psicólogo, increíble el cambio que ha generado esa nutricionista, eh, Mm, y, y eso requiere de llevar un proceso como bien único y también personalizado y enfocado, y eso sí. solamente se va a lograr si uno tiene considerados esos tiempos acá atrás. Porque yo creo que el primer error es como lleno mi calendario. Claro. Cuando te das cuenta de que, oh, chuta, a la Carola le voy a tener que mandar una pauta con todas estas cuestiones, tengo todas estas cosas atrás de la cabeza, le voy a mandar todos estos capítulos del podcast, tengo que escribir este post, tengo que cobrarle a toda esta gente, y es como, nadie te va a pagar por esa hora, pero va a Mm, contribuir en el largo plazo a tu éxito. mm, Es lo que va a retener a alguien, o sea, ese proceso tan cercano y personalizado y sí. más que personalizado, onda, el progreso es lo que importa. Si Mm. no están sacando valor, o sea, no... Sí, y en eso yo soy muy, muy, o sea, me preocupa tanto que avancen, que si eventualmente yo soy el problema, que pudiese ser también, por ejemplo, quizás esta persona necesita como a un colega que tenga otras características que no las tengo yo. Yo soy la primera que va a hacer esa derivación y se la va a ofrecer, como, claro, esto del retener, ¿no? Como no, me interesa que quienes están avancen y también este tema que mencionaste como al comienzo del comentario, como esto de la espera, también eso fue algo con lo que tuve que reconciliarme en su momento con no ingresar gente como, tengo lista de espera, actualmente solamente puedes ingresar conmigo con lista de espera. O sea, jamás pensé que iba a llegar a eso. Como, de verdad no tengo horas, o sea, que podría tenerlas, pero tendría un costo para mí. Y no, la idea es que yo siga amando esto que hago, entonces solamente puedo con lista de espera. Y ahí me empecé a dar cuenta de que me llamó mucho la atención era que la gente esperaba, o sea, que esperaban meses, meses por su hora, y cuando llegaba su hora, felices. O sea, como la semana pasada no me ingresé a alguien que está en lista de espera desde enero. Ujú, Entonces, yo le decía, "Pero, discúlpame haberme demorado tanto, ya, pero de verdad fue muy difícil liberar este espacio". Y él me decía, no, pero Caro, por favor, yo feliz de haber esperado todo. Sí, yo no quería otra persona, yo quería contigo. Em, Entonces, claro, yo creo como veníamos con todas estas creencias limitantes muchas veces como muy ligadas a la escasez, a que hay que tomar todo luego, inmediatamente. No, cuando ya tienes un desarrollo importante, sucede que puedes darte estas posibilidades que además son para el autocuidado, de tener tu lista de espera e ir ingresando a poquitito como a tu propio ritmo. ujú, ujú. Sí, así es la cosa y nada más que agradecer tu tiempo, Carola, honrados de tenerte y que hayamos agendado esta casi horita contigo. Así que de verdad, de todo corazón, muchas gracias por compartir tu historia, tu experiencia y ojalá que esto sea de gran valor y ojalá algún día, en un par de años más, alguien nos diga, yo estaba escuchando el podcast de la Carola y me di cuenta que me tenía que independizar o seguir este proceso. Ah, sería hermoso. Señal. Sí. Así que ahí vamos a estar trabajando en la distribución de todo esto. Carola, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Espero que este podcast sea muy, muy exitoso también, que inspire un montón. Em,
Y yo ya había participado anteriormente en una entrevista con ustedes, que la fue a hacer Tomás a la consulta. ¿Sí? Y yo siempre digo, como en esa entrevista se nota tanto mi amor por Encuadrado, porque era así como yo así feliz, así pero dichosa de eso. Y de esa entrevista recibo muchos comentarios de colegas. O sea, de hecho, cuando me preguntan actualmente cosas como de independizarse, la mando esa entrevista o también había un live. Y todavía me sigo encontrando con personas de ese live que hice con Tomás también en su momento. Y que me dicen como, no, si el otro día vi el live, es increíble cómo estos recursos quedan al final. Así que espero que pase lo mismo con este capítulo, que sea de mucha ayuda para quien lo necesita en su momento. Exacto, ¿no? Y tocaba renovar, ya eran más antiguos esos videos. Sí, no, y he El live crecido, y se he perdió crecido. bien abajo, así que Sí, estoy más grande también. Entonces, sí, aquí no. Y ustedes también están mucho más grandes. Así que está bueno la actualización desde ambos lados. tal cual. Ahí en unos meses más nos volvemos a poner al día y compartimos los procesos evolutivos de cada uno. Hermoso, hermoso. Feliz. Gracias. Ya, os quería que estés muy bien. Chao. Chao, chao.